Bienvenidos a la tercera parte de la historia de México, espero que sea de su agrado. Durante varias décadas. Rebelión de encomenderos, Chiapas, 1540. En Chiapas, un grupo de encomenderos, coloniales con derechos especiales sobre los indígenas, lideró una rebelión contra las políticas impuestas por el gobierno español. Buscaban mantener sus privilegios y resistir las reformas implementadas por las autoridades coloniales. Rebelión de los Cocomes, Yucatán, 1546. Los Cocomes, una nobleza maya, lideraron una revuelta en Yucatán contra el dominio español. Esta rebelión reflejó la resistencia continua de los mayas contra la imposición de la cultura y la religión españolas. Rebelión de los Chichimecas, 1576 a 1606. En la región de la Nueva Galicia, actualmente parte de México central y occidental, varias tribus chichimecas se rebelaron contra la colonización española. Los chichimecas eran grupos nómadas que resistieron la imposición de la cultura y la economía españolas en sus tierras. Rebelión de los Pueblos, 1680. En el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, los indígenas pueblos se rebelaron contra la dominación española en un evento conocido como la Revuelta de los Pueblos. Durante este periodo, lograron expulsar temporalmente a los colonizadores españoles de la región. Rebelión de Tupac Amaru II, Perú, 1780 a 1781. Aunque ocurrió fuera del territorio mexicano, la rebelión liderada por Tupac Amaru II en el Virreinato del Perú tuvo un impacto inspirador en las poblaciones indígenas de toda América Latina, incluyendo México. Tupac Amaru II buscó la abolición de las injusticias y opresiones coloniales. Estos movimientos indígenas y rebeliones reflejan la resistencia activa de las poblaciones indígenas frente a las condiciones impuestas por la colonización española. Aunque no siempre lograron cambios significativos a largo plazo, estas rebeliones contribuyeron a la construcción de una narrativa de resistencia y lucha por la autonomía y la preservación de las culturas indígenas. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas administrativas y políticas implementadas por los monarcas de la dinastía Borbón en el siglo XVIII en el Imperio Español, incluyendo el Virreinato de la Nueva España, actual México. Estas reformas buscaban modernizar y centralizar la administración del imperio con el objetivo de aumentar la eficiencia y los ingresos. Algunas de las principales reformas borbónicas incluyeron reorganización administrativa. Se establecieron nuevas divisiones administrativas para facilitar una mejor gestión del imperio. En el caso de la Nueva España, se crearon intendencias, divisiones territoriales lideradas por un intendente, con el propósito de centralizar el gobierno y la recaudación de impuestos. Monopolio comercial. Se intensificó el control del comercio por parte de la corona. Se estableció el monopolio comercial, limitando el comercio a puertos específicos, como Veracruz en el caso de la Nueva España, y restringiendo las relaciones comerciales con otras colonias y potencias extranjeras. Reforma fiscal. Se implementaron medidas para aumentar la recaudación de impuestos. La corona buscaba obtener más ingresos de las colonias para financiar sus crecientes necesidades, especialmente los costos de las guerras europeas. Expulsión de los jesuitas, 1767. En 1767, Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía. Esto se hizo en parte debido a la percepción de que los jesuitas tenían demasiada influencia y poder económico en las colonias. Desvinculación de comunidades indígenas. Se buscó desvincular las tierras comunales de las comunidades indígenas, permitiendo la venta y privatización de tierras comunales. Esta medida afectó las estructuras tradicionales de propiedad de la tierra y generó tensiones en las comunidades indígenas. Fomento de la educación. Se intentó mejorar el sistema educativo en las colonias. Se establecieron nuevas instituciones educativas y se fomentó la educación, especialmente para las élites criollas. Sin embargo, las medidas también generaron críticas, ya que se percibían como un intento de controlar la educación y la información. Las reformas borbónicas generaron diversas respuestas en las colonias, incluyendo resistencia y descontento. En la Nueva España, las tensiones derivaron en conflictos como la Revuelta de los Comuneros en 1766 y la posterior crisis política y económica. Estas reformas marcaron un periodo de transformación significativa en la administración del imperio y dejaron un impacto duradero en la historia de las colonias americanas. Ilustración y cambios sociales. La Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII, caracterizado por la promoción de la razón, la ciencia, la libertad individual y la crítica a las estructuras tradicionales. En el contexto de la colonia española en América, incluyendo la Nueva España, actual México, la Ilustración también tuvo impactos significativos, aunque adaptada a las circunstancias coloniales.
Aquí se destacan algunos aspectos relacionados con la Ilustración y los cambios sociales en esa época. Ideas ilustradas en América. A pesar de la distancia geográfica, las ideas de la Ilustración influyeron en las colonias americanas a través de libros, ensayos y correspondencia. La difusión de estas ideas inspiró debates sobre temas como la libertad, la igualdad y la justicia. Desafíos a las estructuras sociales. Las ideas ilustradas desafiaron las estructuras sociales tradicionales, incluyendo las jerarquías raciales y sociales. La creencia en la igualdad de los individuos ante la ley y en la posibilidad de progreso social llevó a cuestionar la legitimidad de las desigualdades existentes. Debates sobre la esclavitud y los derechos indígenas. La Ilustración influyó en debates sobre la esclavitud y los derechos de los indígenas. Algunos pensadores ilustrados abogaron por la abolición de la esclavitud y reconocieron la humanidad y los derechos de los indígenas, aunque estas ideas no se tradujeron de manera inmediata en cambios legislativos sustanciales. Reformas educacionales. Se promovieron reformas educacionales inspiradas en la Ilustración. Se establecieron instituciones educativas que buscaban difundir el conocimiento científico y promover la educación de las élites criollas. Estas instituciones también contribuyeron a la formación de una nueva élite ilustrada. Cambios en la concepción del gobierno. La Ilustración influyó en la concepción del gobierno y en la idea de que éste debería basarse en el consentimiento de los gobernados. Estas ideas contribuyeron a la formación de movimientos independentistas en América Latina en el siglo XIX. Impacto en la independencia de México. Aunque las ideas ilustradas influyeron en la formación de una élite criolla ilustrada, la independencia de México en el siglo XIX estuvo influenciada por una combinación de factores, incluyendo las tensiones políticas y económicas, así como el impacto de la Revolución Francesa. La Ilustración contribuyó a la transformación del pensamiento y las estructuras sociales en las colonias americanas, sentando las bases para debates posteriores sobre la independencia y la construcción de nuevos modelos de gobierno. Sin embargo, sus efectos fueron complejos y varían según la región y el contexto específico de cada colonia. Guerra de Independencia, 1810 a 1821. La Guerra de Independencia de México fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1810 y 1821, marcando el proceso mediante el cual México logró su independencia de España. Aquí se destacan algunos puntos clave de este periodo. Antecedentes. Los antecedentes de la Guerra de Independencia se remontan al descontento generalizado en la colonia. Factores como la desigualdad social, la influencia de las ideas ilustradas y la inestabilidad política en España contribuyeron a un clima propicio para el surgimiento de movimientos independentistas. El Grito de Dolores, 16 de septiembre de 1810. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso Grito de Dolores, llamando a la población a levantarse contra el dominio español. Este evento es considerado el inicio de la lucha por la independencia. Personajes clave. Además de Hidalgo, otros líderes destacados en la lucha por la independencia fueron José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Cada uno desempeñó un papel crucial en diferentes etapas del conflicto. Etapas de la guerra. La guerra pasó por diversas etapas con enfrentamientos y alianzas cambiantes. La lucha inicial fue liderada por Hidalgo y Allende, pero tras su captura y ejecución en 1811, otros líderes, como Morelos, continuaron la resistencia. Sentimientos antimonárquicos. A medida que la guerra progresaba, la lucha adquirió un tono más antimonárquico y se buscó la independencia absoluta de México de la corona española, en lugar de simplemente buscar cambios en el gobierno. Creación del primer imperio mexicano. En 1820, tras la independencia de México, se estableció el primer imperio mexicano bajo el régimen del emperador Agustín de Iturbide. Sin embargo, este imperio fue efímero, y Iturbide fue depuesto en 1823. Establecimiento del México independiente. Después de la caída del imperio, se estableció la República Mexicana en 1824, adoptando una constitución federal. Sin embargo, la estabilidad política fue un desafío y México enfrentó conflictos internos y externos en los años posteriores. Reconocimiento internacional. La independencia de México fue finalmente reconocida por España en 1836 y otros países también reconocieron la existencia de la República Mexicana independiente. La Guerra de Independencia fue un periodo complejo y tumultuoso, que involucró una serie de movimientos y conflictos. Aunque la independencia de México fue formalmente lograda en 1821, la estabilidad política y la consolidación del nuevo país tomaron tiempo y enfrentaron numerosos desafíos. Consumación de la independencia. La consumación de la independencia de México se refiere al periodo culminante en el cual se logró consolidar la independencia del país frente al dominio español.
Aunque la independencia fue proclamada en 1821, la consumación se considera completada cuando se alcanzó la estabilidad política y se aseguró el reconocimiento internacional. Aquí se describen algunos eventos clave durante la consumación de la independencia: entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, 27 de septiembre de 1821. La consumación de la independencia se marcó con la entrada triunfal del ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Esto simbolizó la victoria final sobre las fuerzas leales a la corona española. Abdicación de Agustín de Iturbide, 19 de marzo de 1823. Aunque Iturbide inicialmente había sido un líder independentista, sus acciones posteriores, incluida la proclamación del Primer Imperio Mexicano y su nombramiento como emperador, generaron descontento. Ante la presión, Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823. Establecimiento de la República Mexicana, 1824. Con la abdicación de Iturbide, se estableció la República Mexicana en 1824. Se promulgó una nueva constitución que adoptó un sistema federal y representativo, y se eligió a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. Reconocimiento internacional. A lo largo de la década de 1820, se logró el reconocimiento internacional de la independencia de México. España reconoció formalmente la independencia en 1836, consolidando el reconocimiento de la comunidad internacional. Retos y conflictos internos. A pesar de la consumación de la independencia, México enfrentó numerosos retos internos y conflictos durante las décadas siguientes. Hubo tensiones políticas, luchas entre facciones y conflictos con potencias extranjeras, como la intervención francesa y la Guerra México-Estados Unidos. Estabilidad duradera. La estabilidad política en México fue un proceso largo y complejo. A lo largo del siglo XIX, el país experimentó periodos de inestabilidad, conflictos internos y cambios en la forma de gobierno. Sin embargo, México logró establecerse como una nación independiente y soberana. La consumación de la independencia marcó el fin del periodo colonial y el comienzo de la vida independiente de México como nación. Este proceso fue resultado de la lucha y el sacrificio de numerosos líderes y pobladores que buscaban la libertad y la autodeterminación para el país. La época colonial en México fue un periodo complejo y dinámico que dejó una huella profunda en la historia y la cultura del país. La lucha por la independencia marcó el fin de la dominación española y el comienzo de una nueva etapa en la historia de México como nación independiente. México independiente, siglo XIX. El periodo del México independiente en el siglo XIX estuvo marcado por una serie de desafíos, conflictos y transformaciones políticas y sociales. Aquí se describen algunos aspectos clave de este periodo. Inicio de la República, 1824. El inicio de la República en México en 1824 marca el periodo posterior a la consumación de la independencia y la creación de un nuevo orden político y social. Algunos aspectos destacados de este periodo incluyen: Constitución de 1824. En 1824, México adoptó su primera constitución como una república federal. Esta constitución establecía un sistema de gobierno basado en la división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También reconocía la soberanía de los estados y la Ciudad de México como la capital de la República. Primer presidente de México. Guadalupe Victoria fue elegido como el primer presidente de México en 1824 y asumió el cargo el 10 de octubre de ese año. Victoria había sido un líder militar destacado durante la Guerra de Independencia y desempeñó un papel clave en la consolidación de la República. Desafíos económicos y sociales. A pesar de la independencia, México enfrentó importantes desafíos económicos y sociales. La economía dependía en gran medida de la minería de plata, y las tensiones sociales persistieron, incluyendo conflictos entre diferentes grupos étnicos y sociales. Política de estabilidad y descontento. A lo largo de las primeras décadas de la República, México experimentó periodos de estabilidad intercalados con momentos de conflicto político y social. El país se debatía entre corrientes políticas liberales y conservadoras, y la lucha por la consolidación de la República continuaba. Cambios políticos y guerras civiles. Las décadas siguientes al inicio de la República estuvieron marcadas por cambios políticos significativos y varias guerras civiles. Conflictos entre liberales y conservadores, así como disputas regionales, llevaron a una serie de conflictos armados que afectaron la estabilidad del país. Destitución de Iturbide. Aunque Agustín de Iturbide había sido inicialmente un líder independentista destacado, su intento de establecer un imperio en México condujo a su destitución en 1823. Este evento marcó el rechazo de la monarquía y el establecimiento de la República.
Relaciones exteriores. Durante los primeros años de la República, México buscó establecer relaciones exteriores y ser reconocido como una nación soberana. Sin embargo, la pérdida de vastos territorios en la Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848, afectó la integridad territorial de la República. El inicio de la República en 1824 representa el esfuerzo por establecer un nuevo orden político y social después de la independencia. A lo largo del siglo XIX, México experimentaría una serie de transformaciones, conflictos y cambios en su estructura política hasta llegar a la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Problemas económicos y sociales. Durante el periodo inicial de la República Mexicana, 1824 en adelante, el país enfrentó diversos problemas económicos y sociales que influyeron en su desarrollo. Aquí se describen algunos de estos desafíos. Dependencia de la minería. La economía mexicana seguía siendo altamente dependiente de la minería, especialmente de la extracción de plata. La caída de los precios de la plata en los mercados internacionales y la disminución de la producción minera generaron problemas económicos. Deuda y crisis financiera. La República heredó una deuda significativa de la época colonial y de los costos de la Guerra de Independencia. El servicio de la deuda y la falta de recursos fiscales adecuados contribuyeron a una crisis financiera recurrente. Tensiones sociales y desigualdad. Las tensiones sociales persistieron y la estructura social seguía siendo estratificada. Las clases bajas y los pueblos indígenas enfrentaban discriminación y explotación, mientras que las élites criollas mantenían el control económico y político. Conflictos políticos. La lucha entre facciones políticas, principalmente entre liberales y conservadores, generó inestabilidad política y conflictos internos. Estos desacuerdos afectaron la capacidad del gobierno para implementar políticas económicas coherentes. Intervención extranjera y pérdida de territorio. La intervención estadounidense durante la Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848, resultó en la pérdida de vastos territorios, incluyendo California, Texas y Nuevo México. Esta pérdida territorial impactó negativamente en la capacidad del gobierno para controlar recursos y generó resentimiento y descontento. Inestabilidad política y guerras civiles. La República experimentó una serie de conflictos internos y guerras civiles a lo largo del siglo XIX. Estos conflictos políticos y militares afectaron la estabilidad del país y socavaron los esfuerzos para implementar reformas económicas y sociales. Reformas y contrarreformas. A medida que diferentes facciones políticas tomaron el poder, se implementaron reformas y contrarreformas que afectaron la estructura económica y social. Las leyes de reforma en la década de 1850 buscaban la secularización de bienes de la Iglesia, mientras que las contrarreformas buscaban preservar el poder e influencia de la Iglesia. Problemas agrarios. La distribución desigual de la tierra y la falta de reformas agrarias significativas llevaron a tensiones en las zonas rurales. Los campesinos enfrentaban la concentración de tierras en manos de unas pocas élites terratenientes. Estos problemas económicos y sociales contribuyeron a la inestabilidad y a la búsqueda constante de soluciones políticas y económicas a lo largo del siglo XIX en México. La complejidad de estos desafíos fue uno de los factores que condujo eventualmente a la Revolución Mexicana en 1910. Conflictos internos. A lo largo del siglo XIX, México experimentó una serie de conflictos internos que reflejaban tensiones políticas, sociales y económicas. Estos conflictos, a menudo caracterizados por luchas entre diferentes facciones políticas y regiones, contribuyeron a la inestabilidad del país. Aquí se describen algunos de los principales conflictos internos durante este periodo. Luchas entre liberales y conservadores. Desde el inicio de la República, se manifestaron tensiones entre las facciones liberales y conservadoras. Los liberales buscaban reformas que promovieran la secularización, la igualdad y la limitación del poder de la Iglesia. Los conservadores, por otro lado, defendían la preservación de las instituciones tradicionales y el papel preeminente de la Iglesia en la sociedad. Guerra.